Repito rápidamente. Obtener para cada empleado nombre completo, así como el nombre completo de su supervisor. ¿Sí? ¿Ya la tienen? Ok, entonces voy a compartir las diapositivas para explicar esta parte del alias. Entonces, vamos a compartir esto. Listo. Entonces, esto fue lo que anotamos ayer, ¿sí o no? Sí. Bien, muchachos. Entonces, sale, vamos a ver de qué se trata esto. Estos alias, sale como dice aquí, es para asignar un nombre alternativo a una tabla y puedo hacerlo por varias razones. Sale primero porque, por ejemplo, el nombre de la tabla original es muy largo y entonces para evitarme estar escribiendo ese nombre tan largo, pues simplemente lo abrevio, ¿sale? Le asigno otro nombre. Crear un alias es crear una tabla, una copia, ¿sale? De una tabla con otro nombre, ¿sale? Eso es establecer un alias, simplemente copiar una tabla en memoria, ¿sale? Pero con otro nombre, ¿sale? Eso es lo único que es un alias. Entonces les decía, ¿por qué razón puede ser que necesite establecer estos alias? Pues una de ellas es, les digo, o sea, simplemente me quiero evitar el estar escribiendo tanto, ¿sale? Y simplemente creo un alias. ¿Cómo creamos estos alias? Con esta palabra reservada as, ¿sale? Entonces, en esta palabra reservada nosotros decimos que ahora queremos que trate al empleado como si fuera llamada ¿sale? O como si se llamara ¿sale? Entonces, esta es una de las formas que tenemos para establecer alias, ¿sale? Entonces, simplemente decir que al empleado lo vamos a tratar como ¿sale? Incluso podemos renombrar sus atributos. Entonces podemos decir que al empleado lo vamos a tratar o lo vamos a conocer ahora como con estos nuevos nombres de atributos, ¿sale? Y entonces vamos a tener que conservar lo que habíamos visto en álgebra relacional, ¿sale? Vamos a renombrar atributo por atributo. Incluso si hay algún atributo, por ejemplo, en SS que no se renombra, también lo tenemos que colocar para mantener los grados de las tablas que estamos renombrando, ¿sale? Y otra forma de hacer el renombre de una tabla es también sin utilizar el operador as y simplemente diciendo cuál es el nuevo nombre de la tabla que vamos a utilizar. ¿Sí está claro? Sí. Ok, ahora, si vamos a asignar un nombre alternativo a una tabla, ¿sale? ¿En qué parte de la consulta utilizaríamos cualquiera de estas tres consultas? Digo, de cualquiera de estas tres formas de establecer alias. ¿En qué parte de la consulta? Antes de select. Antes de select, no, porque nuestra consulta se compone de dos partes principales, ¿no? El select y el from. Y en adelante todo lo demás es opcional, ¿no? O sea, Pues entre el select y el from. aquí, Ajá. pero no hemos visto que haya algo entre estos dos. Lo que vimos es que estos dos son los obligatorios. No hemos, o sea, no hay nada entre ellos. Solamente tenemos estas dos partes, el select y el from. En donde lo colocarían, en donde colocarían una instrucción como esta, por ejemplo, o una instrucción como esta, o una instrucción como esta. ¿En dónde la colocarían? Sería en el where, ¿no? Bueno, después de where, ¿no? No, tampoco. Solamente tenemos estas dos, o en el select o en el from. Entonces en el from, ¿no? Pues tiene que ser en el from, porque en el from, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el argumento? Llamémosle de from. Los esquemas Las de tablas, ¿no? relación de donde vamos a tomar los Las datos. tablas o los esquemas de relación, una lista de tablas o una lista de esquemas de relación. Y si lo único que estoy haciendo es asignarle un nuevo nombre a una tabla,
Pues ¿en dónde debería de colocar eso? En donde están las tablas o en donde están los esquemas de relación. ¿Dónde están los esquemas de relación? En el from. ¿Vale? Entonces, aquí es donde deberíamos de colocar, por ejemplo, que a empleado lo vamos a conocer ahora como E. ¿Vale? Y entonces, aquí en el select pondríamos E.nombre, por ejemplo. ¿Vale? Si quisiéramos renombrar también, por ejemplo, departamento, pues podríamos ponerle por aquí, coma, departamento, como D, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces, si ambos se llamaran nombre, aquí queríamos conocer el nombre del empleado y el nombre del departamento. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Y entonces lo único que estamos haciendo es crear una copia de empleado que ahora se llama E y una copia de departamento que ahora se llama D. ¿Sí? Ok. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo resolverían la consulta que les acabo de dictar? ¿Vale? Tienen 5 minutos para resolver la consulta. Y eso para que la piensen y le den vueltas. ¿Vale? NP materno. NP. Duda que tengo Ajá. es, bueno, o sea, aquí les estoy diciendo que empleado a ese, pero ¿me contempla también el tener empleado? ¿O tengo que poner empleado, coma, empleado as y la redefinición, bueno, el alias? Ajá. Es que ¿cuántas tablas tienes aquí? Bueno, según yo entendí, 2. No, solamente tienes una. Empleado que estás tratando, ay, lo voy a cambiar de color. Empleado que lo estás renombrando como ES. ¿Sale? Eso es lo que tienes aquí. Pero tienes una sola tabla. ¿Ya viste? Ajá. O sea, si tú lo ves, digamos, incluso por el número de comas que separan los elementos, aquí no tienes ni una coma. Eso significa que solamente tienes una tabla. Ah, ok. O sea que para que estuviera bien la consulta tendría que estar, ¿sí? Necesitas otra tabla. Ajá, pero todavía no terminaría de estar completamente bien esa consulta. ¿Sale? ¿Cuál es el espíritu de esta consulta? A ver, si se acuerdan, ¿sale? Tenemos nuestro esquema, ahorita la corregimos, no me lo vais a quitar, Samuel, ¿sale? Ahorita la corregimos. Si se acuerdan, tenemos el esquema empleado, ¿sí o no? ¿Vale? Y en estas tenemos el NSS y tenemos una restricción de integridad referencial con el NSS super, ¿sí o no? Aquí tenemos NSS, y por aquí tenemos, ay no, SS super, ¿vale? Así más o menos lo tenemos, ¿sí o no? De manera que aquí, ¿sale? En cada una de estas tuplas tenemos la información del empleado. Y en este atributo tenemos la información del empleado que es el supervisor, pero solamente tenemos el número. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recuperar toda la información de este empleado que es el supervisor? Volvemos a seguir el camino amarillo, ¿no? Y entonces, cuando hacemos esta igualación, podemos obtener la información del empleado que es supervisor. ¿Sí o no? Ok. Entonces, tendríamos que reunir quién con quién para conocer esa información. NSS super con NSS de es. Pero, o sea, ¿quién con quién? ¿Qué tabla con qué tabla? Empleado con departamento, ¿no? Para obtener la información. O ¿Por qué con departamento? para obtener los datos de cada uno de los supervisores. Empleado con empleado, ¿no? Empleado con empleado. ¿Por qué no empleado con, o sea, por qué empleado con departamento no? Porque ahí lo que estás obteniendo es la información de los gerentes.
Y el gerente no necesariamente es el supervisor. ¿Vale? Por eso acabo de explicar este diagrama. ¿Sí, Adrián? Entonces, en empleado tenemos esta información. Tenemos la información del empleado y tenemos la información de su supervisor. En departamento tenemos la información del gerente del departamento, de quien dirige el departamento. Pero no tenemos la información ahí de los supervisores. ¿Sale? Entonces, ojo con eso, ¿sale? Otra vez, si no saben bien en dónde están la información, pues no van a saber cómo plantear la consulta, ¿sale? O sea, la van a plantear de forma incorrecta. Entonces, no, departamento aquí no lo necesitamos, ¿sale? Porque no necesitamos la información de los gerentes, necesitamos la información de los supervisores. ¿Ya está claro hasta ahí? Sí, es que pensaba que gerente y supervisor era como homólogo, entonces ahí como que me confundía. No, no es o sea, y eso ya lo llevamos viendo desde hace un montón de tiempo, ¿sale? Desde que hicimos el modelo y luego cuando vimos las consultas. Entonces, ojo con eso, ¿sale? Entonces, tendríamos que reunir empleado, empleado con empleado, ¿sale? Eso es lo que deberíamos de hacer una reunión entre estos dos. Pero si se dan cuenta, hacer una reunión entre estos dos, ¿sale? No va a funcionar así de manera directa, ¿sale? ¿Por qué? Porque tanto en empleado como en este empleado están los mismos nombres de atributos. Entonces, no podríamos decir, por ejemplo, empleado punto NSS igual a empleado punto NSS del supervisor. Por ejemplo, no podríamos decir esto, ¿sale? Porque yo no sé si es, o más bien el sistema gestor no sabe si es este NSS es de este empleado y va a compararlo con este NSS super de este empleado o con esta otra tabla que se llama empleado. No lo sabe, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de tener aquí? Finalmente, si se dan cuenta, este NSS super es otro empleado, ¿sale? Entonces deberíamos, o sea, las cosas se simplificarían si tuviéramos otra tabla empleado, ¿sale? Pero para los supervisores o que me pudiera relacionar la información con los supervisores. Entonces, ¿sale? Es lo que podemos hacer, lo que está haciendo Samuel en esta parte, ¿sale? Entonces, ay, ya la caché. En esta parte está renombrando empleado, no, ni siquiera es en toda esta. Está renombrando en esta parte, ¿sale? Está renombrando empleado como empleado supervisor. Supongo que esa es la semántica de esa nueva tabla o de ese nuevo nombre de tabla, ¿sale? Entonces, es como si estuviera duplicando la tabla empleado, ¿sale? Entonces, está poniendo una nueva tabla, ¿sale? Que es empleado supervisor, pero que es la misma empleado, ¿sale? Entonces, tiene esta tabla, ¿sale? Crea esta tabla que es una copia de la otra, ¿sale? Y entonces aquí tiene el número de seguro social, ¿sale? Y aquí tiene el número de seguro social del supervisor. Y esta se llama empleado supervisor, ¿sale? Entonces, ya tiene esta tabla que es empleado supervisor y se queda también con empleado. Entonces, en empleado, pues no la renombra, sigue teniendo esta tabla empleado, ¿sale? Entonces, seguimos manteniendo. Pues seguimos manteniendo, ¿sale? La información de tanto de los empleados, pero ahora tenemos una copia que dice que son los empleados supervisores, ¿sale? Entonces, se sigue manteniendo todo esto que tenemos aquí, ¿sale? ¿Sí? Entonces, se sigue manteniendo, pero ahora ya tiene dos tablas, ¿vale? Una que se llama empleado y otra que se llama empleado supervisor. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que pasaría si igualamos este número de seguro social con este número de seguro social? Que estaríamos obteniendo la información, pero de los supervisores. Aquí seguimos manteniendo la información de todos los empleados, pero cuando hacemos esta reunión, ¿sale? Cuando hacemos toda esta igualación, entonces estamos obteniendo la información también de los supervisores, ¿sale? Solamente, bueno, aquí es lo que tiene Samuel en este front, ¿sale? Tiene la tabla empleado y tiene la nueva tabla empleado que se llama como ES, ¿sale? Pero fíjense que ambos, empleado y ES, tienen exactamente los mismos nombres de atributos.
Entonces, aquí nombre aparece en empleado y nombre aparece en ES. APPAT aparece en empleado y aparece en ES, ¿sale? Lo mismo que APMAT, ¿sale? Entonces, aquí, ¿sale? Utiliza esta parte del renombre, ¿sale? Para eso es útil esta parte del renombre, para entonces darle nombres distintos, ¿sale? A cada uno de estos atributos, ¿sale? Entonces, como le dan nombres distintos, entonces ahora sí, ya no tenemos, ¿sale? Nombre aquí en empleado y nombre en ES. En empleado sí tenemos nombre, pero en ES tenemos NP, ¿sale? Entonces, digamos, considerando este renombre, ¿sale? Esta consulta, pues nos estaría regresando lo que estamos buscando. Porque fíjense, toda esta parte hasta aquí, ¿sale? Nos estaría dando el nombre, pero ¿el nombre de quién? El nombre del empleado, ¿sale? Y toda esta parte para acá nos estaría dando el nombre, pero ¿el nombre de quién? Del supervisor, que es el que está en esta tabla ES, ¿sale? Y si se dan cuenta, aquí tenemos esta condición de reunión, ¿sale? Que es la condición que tenemos acá de este lado. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profesora. Si no hubiéramos hecho esta operación de renombre, si era esta, ¿sale? Entonces, ¿cómo hubiéramos tenido que modificar la consulta? Y bueno, yo me equivoqué aquí y era NSSS. NSS, pero es NSSS. Lo tengo aquí como el del supervisor. Sí, pero ahí estarías igualando como que el supervisor con el supervisor. Y entonces realmente tú lo que quieres es esta condición, que el número del seguro social del supervisor lo iguales a este NSS, porque esto es lo que te va a permitir obtener la información del supervisor, ¿sale? Si aquí tú tienes NSSS, ¿sale? No puedes igualar, o no, bueno, sí puedes igualarlo, pero no te va a dar lo que tú estás buscando. Al igualar NSS super con NSSS, ¿sale? Pues simplemente vas a estar igualando los supervisores, ¿sale? Pero tú lo que quieres es la información, o sea, le estarías sacando quién es su propio supervisor, pero tú lo que quieres es la información de este que está aquí almacenado. Y la información de este que está aquí almacenado, fíjate, la obtienes con el NSS. ¿Ya viste? O sea, sigues manteniendo el vínculo de NSS super con NSS, solamente que ahora lo tienes dividido, ¿sale? O sea, es como si en lugar de tenerlo hasta acá, ¿sale? O de tenerlo aquí, tuvieras esta flechita, tuvieras esta que viene de NSS hasta NSS de hasta acá. ¿Sí, Samuel? Sí. ¿Sale? Entonces, este NSS, si este es el del supervisor, este no va, ¿sale? Debería de ser NSS, porque así es como está sacando la información del empleado, ¿sale? Otra vez hay que seguir nada más la flecha, ¿sale? Si tú igualaras este de aquí con este de acá, ¿sale? O sea, aquí tienes NSS, ¿sale? Nada más. Si tú igualaras estos, entonces estarías viendo, pues, digamos, quién es su propio supervisor. Eso es lo que estarías viendo. No estarías obteniendo la información del supervisor del empleado, estarías obteniendo la información de los, o sea, el nombre del empleado y el nombre del supervisor de los empleados que son su propio supervisor. No tiene mucho sentido, ¿sale? Entonces, vaya, y eso resultó por esa igualación que hiciste, ¿sale? Porque la igualación que tienes que hacer es con el NSS, ¿sale? Porque esta es la que te va a dar la información de los supervisores, de todos los supervisores. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, y ahora entonces les decía, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esta operación de renombre? ¿Cómo hubiéramos tenido que modificar la consulta? En el Word se pone empleado.nss igual a es.nss super, ¿no? Esa sería una parte, ¿sale? De la modificación. Tendríamos empleado.nss igual a es.nss sub. ¿Qué otra parte hubiéramos tenido que modificar?
En el select igual. Ahí también. Hubiéramos tenido que poner empleado.nombre, empleado.appad, empleado.appmat, es.nombre, es.appad y es.appmat. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, que conste, ¿sale? Muchas gracias, Samuel. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan, ¿sale? Que les había comentado que SQL, y bueno, habíamos visto que SQL no elimina implícitamente las tuplas repetidas. ¿Sí se acuerdan? Y vimos que esa es una diferencia que tiene con álgebra relacional. Álgebra relacional sí elimina automáticamente las tuplas repetidas, ¿vale? Y veíamos que esto sucede así, o sea, que no eliminamos automáticamente las tuplas repetidas porque es una operación costosa, ¿vale? Y pues porque algunas veces también estaríamos interesados en conocer pues todas las tuplas independientemente de si están repetidas o no. Sin embargo, sí hay una forma de hacer que se eliminen las tuplas repetidas y eso es utilizando la palabra reservada distinct, ¿vale? Entonces, vamos a anotar esto. Ahí está, ¿vale? Entonces, vamos a anotar esto, muchachos, y explico. Gracias. ¿Los demás muchachos ya están? Sí, profesor. Bien. Entonces, gracias, muchachos. Esta palabra reservada distinct, ¿sale? Lo que nos hace es obtener todas las tuplas que son distintas, todas las tuplas diferentes entre sí, de manera que obligamos al compilador a eliminar las tuplas que están repetidas en el resultado de una consulta, ¿sale? Entonces, si nosotros no tuviéramos esta palabra reservada, ¿sale? Si nosotros no tuviéramos esto, entonces, ¿cuántas tuplas obtendríamos, muchachos? Tantos como empleados haya. Tantos como empleados haya en la tabla empleado, ¿sale? Pero si nosotros agregamos esta palabra reservada distinct, entonces no vamos a obtener todas, todas las de empleado, sino todos los salarios que sean distintos, ¿sale? De manera que si todos los empleados ganan lo mismo, ¿cuántas tuplas obtendría? Una. Una sola, ¿vale? Porque estamos obligando al compilador a que elimine todas las tuplas que están repetidas, ¿sale? Si se dan cuenta, esta de aquí, ¿sale? Equivale completamente a una operación de proyección. ¿Sí o no? Es exactamente todo esto de aquí, utilizando ese distinct, ¿sale? Todo esto equivale a una operación de proyección. ¿Vale? Porque esta operación de proyección en álgebra va a eliminar las tuplas repetidas. Con este distinct, ¿vale? Lo que nosotros estamos haciendo es obligar al compilador a que borre las repetidas, a que elimine las repetidas. Entonces, esto equivale completamente a una operación de proyección. ¿Claro hasta aquí, muchachos? Perfecto. Déjenme ver qué más sigue acá de este lado, a ver si me tiene ejemplo. Ok, vamos con las operaciones de conjuntos. Entonces, si no hay más dudas, vamos a ver las operaciones de conjuntos, ¿vale? Entonces, ok, anoten esto, por favor, muchachos. Vamos a ver las operaciones de conjuntos, ¿vale? Las operaciones de conjuntos que tenemos en SQL son exactamente las mismas operaciones de conjuntos que tenemos en álgebra relacional. De hecho, la operación de producto cartesiano ya la vimos, ¿sale? ¿Cómo podemos hacer un producto cartesiano en SQL? Teniendo una lista de tablas en el from. Poniendo una lista de tablas en el from y además o Sin una excluyendo. condición en el where. ¿Mande? Sin condición en el where. Sin condición en el where, ¿vale? Sin condición en el where. De esa forma formamos un producto cartesiano y colocando más de una tabla en el from, ¿sale? Entonces, así formamos el producto cartesiano. Bueno, pero también tenemos el resto de las operaciones de conjuntos, la unión, la intersección y la diferencia, ¿sale?
volvemos al caso del tipo de sistema gestor del que se trata. Hay algunos sistemas gestores que no tienen la diferencia, ¿sale? Que no tienen implementada la diferencia. Postgres sí la tiene implementada, ¿sale? Entonces, ahí es cuestión de revisar la documentación en el sistema gestor, pues, para ver si tiene esta operación implementada o no, ¿sale? Pero Postgres sí la tiene. Entonces, estas son las palabras reservadas, ¿vale? Para hacer estas operaciones, union, intercept y except, ¿vale? Entonces, con estas palabras reservadas podemos hacer estas operaciones, ¿vale? La unión, la intersección y la diferencia respectivamente. Y funcionan exactamente igual que las operaciones de conjuntos en álgebra relacional. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que se puedan llevar a cabo las operaciones de unión, intersección y diferencia entre dos esquemas de relación en álgebra relacional, muchachos? Que tengan el mismo dominio. Que tengan el mismo dominio. Y antes, ¿El mismo grado? tienen que tener el mismo grado. Primero, antes que otra cosa, tienen que tener el mismo grado, ¿vale? Y después, atributo a atributo, tienen que tener el mismo dominio. Bueno, exactamente lo mismo se tiene que cumplir en SQL, ¿vale? Las relaciones a las que se aplique tienen que ser compatibles con la unión, ¿vale? Es decir, tienen que tener el mismo grado y atributo a atributo tienen que tener el mismo dominio, ¿vale? Si no, no se pueden llevar a cabo, ¿vale? Ahora, ojo con esto. Son operaciones de conjuntos. Entonces, en una operación de conjuntos no tenemos elementos repetidos. Por eso, en este caso, ¿sale? SQL va a eliminar automáticamente las tuplas repetidas para mantener el resultado como un conjunto, ¿sale? A menos que la operación vaya seguida de la palabra reservada all, entonces va a conservar todas las tuplas aunque estén repetidas, ¿sale? Entonces, si no, va a eliminar las tuplas repetidas. Digamos que no es necesario como que lo aprendan de memoria cuando sí o cuando no. Simplemente tienen que darse cuenta. Esta es una operación de conjuntos, entonces tiene que obtener un conjunto, entonces va a eliminar las tuplas repetidas. En otro caso, no las va a eliminar. ¿Está claro hasta aquí, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Y de hecho es un ejercicio que ya hicimos. Entonces, les dicto. Obtener una lista con todos los números de los proyectos en los que participa un empleado de apellido paterno o materno Silva, coma, ya sea como trabajador o como gerente del departamento que controla el proyecto. Repito rápidamente por si alguien se perdió. Obtener una lista con todos los números de los proyectos en los que participa un empleado de apellido paterno o materno Silva, ya sea como trabajador o como gerente del departamento que controla el proyecto. ¿Vale? ¿Ya todos tienen la consulta anotada? Bueno, esta consulta ya la hicimos en álgebra, ¿vale? O sea, ya la planteamos en álgebra. ¿Cómo la resuelven en SQL? ¿Vale? Tienen un par de minutos para resolverla en SQL. Ese ejercicio fue el... No vamos a avanzar. Bueno, aquí tengo el primer select.
que es el caso de que el empleado trabaje en el departamento que lo controla y su apellido paterno sea Silva. Entonces se hace unión con otro select, solo que en este caso es lo mismo, el empleado que trabaja en el departamento, solo que en este caso su apellido materno es Silva. Entonces vuelve a ser una unión, solo que ahora en caso de que el empleado sea gerente del departamento que controla, esto por medio del número de seguridad social sea igual al número de seguridad social del gerente y que su apellido paterno sea Silva. Y esto otra vez una unión, pero ahora que sea lo mismo que sea el gerente, solo que ahora su apellido materno sea Silva. Entonces aquí lo que tengo dudas es de que si es correcto pues tener pues usar 3 unions o más que nada usar 4 select para esto, o había una forma más corta de hacerlo. Bueno, a ver, vamos a resolver todas tus dudas, ¿sale? Entonces, ¿es correcto tener tantas operaciones de conjuntos, tantos de union? ¿Por qué sería incorrecto? Más que nada, si correcto o incorrecto, yo me refiero a si no hay una forma más reducida de hacerlo. Bueno, vamos a ver entonces si hay una forma más reducida de hacerlo, ¿sale? Entonces, primero, no es incorrecto tener tantos union si es que la consulta lo requiere, ¿sale? Ahora, ¿cómo utilizar estos union? Pues fíjense, es lo que vimos, ¿sale? En la parte de álgebra relacional, ¿sale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que finalmente esto es una tabla que estamos uniendo con esta otra tabla. ¿Ya vieron? Quedémonos con estas ahorita, ¿vale? Entonces, estamos teniendo una tabla aquí, ¿vale? Un esquema de relación que no tiene nombre, ¿vale? Pero es un esquema de relación, lo estamos uniendo con otro esquema de relación, ¿vale? Podemos hacer esta unión, es decir, son compatibles con la unión lo que resulta de estas consultas. Pues sí, porque fíjense, ¿de qué grado es esta tabla? ¿De qué grado es la tabla que resulta, muchachos? De grado 1. De grado. ¿De qué grado es esta tabla? También de grado 1. También de grado 1. ¿Y cómo es el dominio de este atributo con respecto al dominio de este atributo? Pues son el mismo, porque están proyectando el mismo atributo, ¿sale? Entonces, para empezar, esto podría hacerse, ¿sale? Bueno, parece que podría hacerse porque son compatibles con la unión, ¿sale? Aquí tenemos algo de grado 1 con algo de grado 1 de este lado, ¿sale? Entonces, son compatibles con la unión, podrían hacerse. Ahora, ¿cómo planteamos la consulta? ¿Vale? Finalmente, esa consulta es una sola consulta, no son, no son 2 consultas por separado, es una sola consulta en la que tenemos que obtener el resultado, ¿sale? Bueno, pues por un lado podemos sacar a todos los empleados, ¿sale? Nos piden ya sea a los empleados, a los trabajadores de apellido Silva o a los gerentes de apellido Silva, ¿sí o no? Eso es básicamente lo que nos pide la consulta. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, entonces podemos sacar por un lado a los empleados Silva, a los trabajadores Silva, y por otro lado a los gerentes Silva, y después realizar la unión, ¿vale? Entonces vamos a ver qué hizo Ángel aquí de este lado. Entonces aquí obtuvo el número de proyecto, ¿sale? De empleado, proyecto y departamento, está reuniendo, o bueno, tiene 3 tablas, entonces deberíamos de tener por ahí al menos un par de condiciones de reunión, ¿sale? Y las condiciones de reunión que tiene son que el número de departamento es igual al num depto control, entonces está reuniendo, creo yo, departamento con proyecto, ¿sale? Y el número de departamento es igual al num depto, entonces este de aquí está reuniendo Empleado con departamento. Empleado con departamento, pero este es los empleados que trabajan en un departamento, ¿no? Sí. Ajá. Y además está filtrando porque el apellido paterno sea igual a Silva, ¿sale? Entonces, aquí estamos sacando a los Silvas trabajadores, ¿sí o no? ¿Sale? Sí. Entonces, aquí estamos obteniendo a los Silvas, de hecho no, ¿sale? Porque de hecho estamos obteniendo a los Silvas, a los Silvas que están adscritos a algún departamento,
no estamos obteniendo a los silvas que trabajan en algún departamento. ¿Ya vieron? Volvemos a la semántica de las tablas. ¿Cómo sé que un empleado trabaja y cómo sé que un empleado está adscrito a un departamento? Era por el esquema de relación que me faltó poner, ¿no? El de trabajo. Trabaja. ¿Vale? Entonces, aquí en toda esta consulta, ¿vale? En toda esta consulta, ¿vale? No tenemos a los empleados Silva que trabajan, tenemos a los empleados Silva que están adscritos a los distintos departamentos, pero no tenemos a los Silvas trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos obtener a los Silvas trabajadores, muchachos? Samuel, ¿obtuviste a los Silvas trabajadores? ¿O tienes algo Ajá, similar a los... es donde su número de seguro social es igual al número de seguro social. Bueno, yo lo tengo como NSS de la tabla de trabajador, De de trabajo. la de trabaja. Ok, a ver, entonces compártenos tu consulta. Gracias, Ángel. Ahorita revisamos lo que tienes ahí, ¿vale? Y ahorita vas a ver que se puede hacer más cortita. Bueno. Sí, Es que Estamos. la estaba corrigiendo porque se me olvidó usar el Union y quería hacer toda la consulta en una sola línea y ya vi que se puede hacer en diferente. Pero bueno, a ver, vamos a hacerla por partes, ¿sale? O sea, porque finalmente esa es la consulta. Obtenemos a los silvas trabajadores, obtenemos a los silvas gerentes y después los unimos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos a los silvas trabajadores. A ver, vamos a ver. En esta parte, ¿sale? Tenemos a los silvas trabajadores. Aquí. Ajá. ¿Tenemos ahí a los silvas trabajadores? Sí. Ok. Entonces, fíjense, estamos reuniendo empleado con trabajo. Bueno, creo que se llamaba trabaja en o algo así, ¿sale? Pero finalmente es la tabla donde están reunidos, donde están relacionados qué empleado trabaja en qué proyecto. ¿Sí se acuerdan de esa tabla? ¿Sí, muchachos? Bueno, Samuel sí se acuerda, pero todos los demás sí. Sí, profesora. Ok. Entonces, simplemente lo que hacemos es reunir empleado con esta tabla, ¿sale? Y aquí está la condición de reunión. Estamos reuniendo con estos números de seguro social, ¿sale? Que estos ya los teníamos marcados como una restricción de integridad referencial. Y aquí está la parte en donde lo puedes hacer más pequeño. ¿Ángel era? ¿O quién nos mostró hace ratito su ejercicio? Ángel. Sí, Ángel. era yo. Entonces, lo que tú hiciste fue hacer lo mismo, pero para el apellido paterno sea igual a Silva. Y lo mismo para el apellido materno sea igual a Silva. Cuando en realidad puedes hacerlo todo junto, ¿sale? Porque tienes ese operador, tienes el operador OR. Entonces, puedes en una sola instrucción, ¿sale? Pues llevar a cabo esta condición. Que el apellido paterno sea igual a Silva o el apellido materno sea igual a Silva. ¿Sale? Utilizando este operador. Entonces, con eso te evitas, pues, una de las consultas que tenías ahí, una para el apellido paterno y una para el apellido materno. ¿Sale? Sí, ok. Entonces, con eso lo evitas. Ay, no puedo borrar. No sé. Bueno, con eso lo evitas, ¿sale? Y entonces aquí sacamos a los silvas trabajadores. ¿Sale? Ahora, necesitamos sacar a los silvas gerentes de departamento, ¿sale? Pero no solamente gerentes de departamento, sino que además controlen proyectos, o sea, que esos departamentos controlen proyectos, porque acuérdense que podría haber departamentos sin controlar proyectos, o sea, sin que tuvieran proyectos en desarrollo, ¿sale? Entonces, nos interesan no solamente los gerentes de departamento, sino de aquellos departamentos que sí controlen proyectos. ¿Cómo hacemos eso? Hasta aquí, fíjense, tenemos empleado reunido con departamento, ¿sale? Con esta condición de reunión, aquí tenemos a los gerentes. ¿Cómo sabemos que esos gerentes son de departamentos que controlan proyectos?
según yo sería así. Ajá, pero ¿en dónde Pero está el tendríamos step? que buscar proyecto, En porque en proyecto. proyecto está información. Exactamente. ¿Sale? Entonces, fíjense, con esto sacamos a los gerentes de departamento, con esto que tenemos aquí. Y esta reunida con esta, junto con esta condición, ¿sale? Estamos sacando a los departamentos que controlan proyectos. ¿Sale? Y lo único que nos resta es hacer la unión, este union. ¿Ya vieron? Que se puede hacer, ¿sale? Porque este NP supongo que está en trabajo, ¿sale? Y este NumProy, ¿sale? Pues está en proyecto. Son de grado 1, ¿sale? Y además tienen el mismo dominio. Entonces, por eso se puede llevar a cabo esta consulta. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profesora. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No, seguritos? Si hiciéramos una intersección, ¿qué pasaría? Si hicieran una intersección, pues entonces cambiarías el sentido de la consulta, ¿sale? ¿Qué hace la intersección? Reúne Son los que tienen en elementos común, ¿no? están en un conjunto, pero que también están en el otro. Es exactamente, solo los que tienen en común, los que son comunes a ambos, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de la consulta? O sea, vaya, si cambias aquí este union por un intersect, ¿sale? Vaya, no pasa nada, ¿sale? Porque se sigue manteniendo la compatibilidad de unión, ¿sale? Que eso es lo que nos pide esta operación de conjunto. La intersección nos pide que sean compatibles con la unión las dos relaciones a las que se aplica esta operación. Entonces, si ahí cambias un union por un intersect, pues entonces el compilador va a seguir trabajando igual, dice, pues esto está correcto. Pero ¿cuál sería la interpretación de esa consulta? ¿Obtendrían qué? Los números de los proyectos donde a fuerzas tiene que haber un trabajador llamado Silva, apellidado Silva y un gerente que se apellida así, ¿no? O sea, tiene que estar los dos a la vez. Donde el empleado sea el gerente, ¿no? Donde el empleado sea gerente y además se apellide Silva. ¿Vale? O sea, obtendrían el número de los proyectos en donde trabajan los empleados que son gerentes de departamentos que controlan proyecto y se apellidan Silva. Ya sea de su apellido paterno es Silva o su apellido materno es Silva. ¿Vale? Pero allí estarían pidiendo el gerente del departamento también trabajara en proyectos. ¿Sí me explico? Entonces estarían pidiendo a los empleados que son trabajadores y gerentes. ¿Sí ven cómo cambia la interpretación de la consulta? Profesora, creo que ya encontré una pequeña falla en mi consulta. No sé si, bueno, si es una falla. Me acabo de dar cuenta de que aquí también tendría que haber puesto esa condición, ¿no? Sí, para que fueran los Silvas y se apellidaran Silva. Sí, abajo, en los gerentes. Exactamente. Así mero. Entonces, ¿sí está claro lo que pasaría si lo cambian por una intersección? Sí. ¿Vale? Entonces, realmente, sintácticamente no pasa nada porque se siguen manteniendo las condiciones de compatibilidad de unión, pero lo que sí va a cambiar es la interpretación de la consulta. Entonces, ahora, en lugar de querer a los que son trabajadores o que son gerentes, o ambos, ¿vale? Quieres únicamente a los gerentes que son también trabajadores. ¿Sí está claro? Sí. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, creo que es el momento, ¿no? Ok, gracias, Samuel. ¿Los demás? No, profesora. Bueno, ok, vamos a hacer otra consulta antes de pasar a un tema, digamos, no más complicado, pero que sí requiere que comprendan bien estas consultas simples para poder analizar consultas más complicadas, ¿sale? Entonces, vamos a hacer otra consulta. Gracias, Samuel. Sí. Gracias, Ángel. ¿Ya viste que sí se puede hacer de una forma más pequeñita?
Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con tu consulta? Está bien, de todas formas va a funcionar, ¿sale? El problema es que puedes hacerlo, digamos, puedes hacer el procesamiento más eficiente, porque en una sola consulta puedes preguntar que sea este apellido o que sea este apellido, ¿sale? Entonces, lo que tú hiciste fue separar esa consulta en 4, ¿sale? O sea, preguntar por uno, luego preguntar por otro, luego preguntar por otro y luego preguntar por otro, ¿sale? Sí, profesora. Bueno, pues entonces vamos a hacer otra consulta. Obtener el nombre de los empleados que no tienen dependientes. ¿Sí está claro lo que hay que hacer? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profesora. Profesora. Ok, bueno, entonces tienen 5 minutos para hacer esta consulta, ¿sale? Ok, vamos a ver. Entonces, ok. ¿Qué opinan de esa consulta, muchachos? Bueno, yo lo veo bien, yo lo hice igual. Ok, lo hiciste igual. ¿Alguien más? ¿Qué opinión tiene de esa consulta? Yo la única cosa es que veo es que nos dijo no más nombre, no nombre completo. Ah, bueno, nombre o, digamos, es una cuestión menor, ¿no? ¿Algo más, digamos, con esta? ¿No? Bueno, pues entonces esta consulta es correcta, ¿sale? Fíjense, aquí lo que estamos haciendo, ¿sale? Es obtener el nombre de todos los empleados, ¿sale? El nombre completo de todos los empleados, ¿sale? Y aquí podemos asegurar que es de todos los empleados. Fíjense que a diferencia de álgebra relacional, en donde teníamos que ponerle el número de seguro social, ¿sale? Para asegurarnos de que fueran todos los empleados, aquí no es necesario, ¿sale? Porque aquí no vamos a eliminar tuplas repetidas. Entonces, aquí obtenemos el nombre de todos los empleados. ¿Y aquí qué es lo que obtenemos? El nombre de los empleados, pero que tienen dependientes. ¿Ya vieron? Entonces, al hacer este producto cartesiano selección, ¿sale? Pues estamos obteniendo a los empleados que sí tienen dependientes. ¿Qué pasa si a todos los empleados le quitamos los empleados que tienen dependientes? Con esta instrucción except, pues nos quedan los empleados que no tienen dependientes. ¿Sí está claro, muchachos? Profesora. ¿Dudas hasta aquí? Sí, a mí me surgió una duda. A Bueno, ver, estaba pensando, ¿qué pasaría si nosotros en la consulta existe el operador diferente? except es la diferencia. Pero no existe el operador como en C, por ejemplo, que es un símbolo de exclamación hacia abajo igual y dice que es diferente de tal valor. Sí existe, pero ese es un operador de comparación. Ajá, Y vaya, y existe dependiendo del sistema gestor. O sea, sí existe, pero en Postgres me parece que es con el signo de mayor y menor encontrado, ¿vale? Y en otros es como lo conocemos, con el operador de exclamación igual. Pero bueno, si hiciéramos la consulta, sí, ¿qué nos regresaría? Porque, bueno, lo estaba pensando y si los está comparando, te regresaría a todos, ¿no? Porque todos son diferentes. Bueno, No, es que no sé cómo funciona, no me lo imagino. Lo ¿Qué que nos pasa regresa? es que
¿qué hace un operador de comparación diferente? Verifica que sea diferente de los demás. Entonces, digamos que el operador de comparación diferente también hay que usarlo con cuidado, ¿sale? Porque lo que va a hacer es que con uno que sea diferente te va a regresar verdadero. Entonces, necesitarían ser todos iguales para que te regresara, digamos que no fueron diferentes, ¿sale? Pero con uno que sea diferente te va a decir, sí es diferente, entonces, pues te va a regresar todos, ¿sale? Por eso el operador diferente no es a veces tan útil. Sí. Es lo que estaba como tratando de hilar, pero ya me quedó claro. Gracias. Muy bien, ¿no? ¿De qué? Bueno, ¿alguna duda más, muchachos? Bueno, muchas gracias, Adrián. Vamos entonces a continuar con otro tema, ¿sale? Entonces, miren, a partir de este momento, o sea, se acabaron, digamos, como las consultas sencillitas, ¿sale? Porque vamos a ver lo que son las consultas anidadas. Entonces, es una consulta adentro de otra consulta. Entonces, finalmente hay que hacer, digamos, hay que analizarlo en términos de conjuntos, porque finalmente esos son los esquemas de relación, conjuntos de tuplas, ¿sale? Entonces, si todavía no les termina de quedar claro cómo funcionan las consultas, cómo se forman las tablas, denme un segundo, por favor, muchachos. Que son las consultas anidadas, ¿sale? Entonces, después de las consultas anidadas, vamos a ver consultas anidadas correlacionadas. Entonces, se va complicando un poquito esto. Entonces, voy a compartir estas notas. Y espero que ya las estén viendo, ¿sí? Sí, ya se ve. Ok, entonces anótenlas por favor, muchachos, y denme un minuto y estoy de nuevo con ustedes. No, falten, ¿sale? Ok, consultas anidadas. No es más que una consulta dentro de otra, ¿sale? Y en un lugar particular, que es en la cláusula condicional, ¿sale? Que es en la cláusula where. Entonces, esta consulta, ¿sale? Se denomina consulta exterior y la consulta que está dentro es una consulta interior, una consulta interna, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo de una consulta anidada. Fíjense, tenemos una consulta, ¿sale? Dentro de la cláusula condicional de otra consulta, ¿sale? Que es la consulta exterior. Toda esta de aquí hasta aquí, ¿sale? Todo esto es la consulta exterior. Todo esto de acá, ¿sale? Es la consulta interior, ¿sale? Pero fíjense que, o sea, se sigue manteniendo lo que hemos estado platicando a lo largo de todo este tiempo. La condición la condición sigue teniendo forma de condición. Se sigue evaluando como verdadera o se sigue evaluando como falsa. Y además, puedo formar condiciones compuestas utilizando estos operadores, ¿vale? Entonces, esta es una consulta anidada, ¿vale? Es una consulta dentro de otra. ¿Cómo analizamos estas consultas anidadas? Exactamente igual que analizamos las expresiones que están anidadas, de adentro hacia afuera. Por eso necesitamos saber a qué se refiere esta consulta, ¿sale? Y saber a qué se refiere esta consulta para después relacionarla con esta condición que tenemos aquí de este lado, ¿vale? Entonces, son las 10 y ya lo vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Para no alargar más la clase, ¿sale? Y todavía nos falta explicar. Entonces, para no quedarnos a medias, ¿sale? Entonces, voy a explicar todo esto la siguiente clase, ¿sale? Entonces, hoy es la última clase de la semana, ¿verdad? Para ustedes. Sí. Ok, bueno, pues entonces, muchachos, repasen, por favor, ¿sale? Repasen toda la parte del modelo relacional, repasen toda la parte de álgebra, porque tenemos examen la próxima semana. Todavía nos vemos antes del examen el miércoles, ¿no? Sí. ¿O no? Nos vemos el miércoles. Entonces, si tienen cualquier duda, todavía podemos revisar algo el miércoles, ¿sale? Mañana todavía, si tienen duda, ¿sale? Me mandan un correo y podemos revisar las dudas que tengan, ¿sale? Y pues estudien, ¿sale? Vayan repasando y haciendo lo que hemos visto de SQL, ¿sale? Y la siguiente clase explico esto de consulta sanidad. ¿Va que va?